Hola, hola mi gente de YouTube, bienvenidos a este nuevo video de Photon. Espero les esté gustando estos videos de foto. Esta vez vamos a ver las compras y ventas avanzadas con el Take Profit, Stop Loss y cómo comprar en bajada, ¿no? Bueno, mi gente, dicho eso, también no olviden que estamos sorteando $10 a los que comenten y dejen su suscripción. El ganador lo anunciaré en mi canal de Telegram, que está en la descripción igual, ¿va? Así que vamos a lo que vinimos. Bueno, mi gente, ya estamos acá, ¿no? Esta es. Como saben, ya hicimos el tutorial de comprar ahora y todo eso. Ahora nos toca esta. Bueno, mi gente. Voy deep, ¿qué es? Significa comprar en bajada. ¿Va? Acá he escogido cualquiera. Y bueno, ya saben esto, todo esto, ¿no ve? Ya les he explicado eso también. Esto nos falta. ¿Qué es esto, mi gente? ¿Qué es esto? Pues esto es para crear una orden de bajada. ¿Cuánto porcentaje ha bajado con el market cap? Es esto. Por ejemplo, miren, aquí está el market cap en $22, ¿no ve? Entonces, si yo quiero comprar un poco más abajo, ay, perdón, más acá, esta cosa, más aquí, digamos, ¿no? Entonces acá puedo poner el monto, ¿no? Por ejemplo, quiero que baje un 10%, acá 10% y se va a realizar la compra. ¿Va? ¿Cuánto es el 10%? Menos 10% es el $20.25. Va, 50%, digamos, 11.25. ¿Ven? Eso es mi gente. Y va a comprar cuando el market cap esté de 11.25 hasta cero, ¿no? Hasta abajo. Si está a 10 va a comprar. ¿Va? De 11.25 para abajo, como ven acá. ¿Ven? Eso es por el porcentaje. Yo creo que baje un 20% y compra. Ya, listo. Y aquí se te va a poner, se te va a crear una orden. Va, acá un 50%, acá se te va a crear una orden de compra. Depende al market cap, ¿va? También puedes ver, depende al precio que está en Solana. ¿Ven? Esto puedes ver acá. Ahorita el precio está en 0.901761. Pero si bajo un 50%, el precio ya va a estar a 0.010 ceros y 8808. ¿Va? Es eso mi gente. Va para que puedan crear un orden. Ustedes, digamos, quieren. Está hasta aquí arriba, ¿no? En un market cap de 1 millón. Quiero que baje a 900.000. Entonces marcan un 10%. Cuando baje hasta acá, pues ya se va a realizar su compra. Va sin estar atentos todo el rato así. Va. Eso, es eso, mi gente. Ahora, ¿qué opciones más tenemos acá? El MCIS, Market Cap Is. Esto es lo mismo que hace dato, pero al revés. ¿Va? Acá, en vez de poner porcentajes, pones en dólares. Aquí está $22. Acá 10, digamos. ¿Ven? Y acá te dice, cuando baje un 55%, vas a realizar la compra. ¿Va? O sea, cuando esté el market cap en $10, vas a realizar la compra. Si esto llega a $10, vas a realizar la compra. Va a $10 o menos. $9 vas a realizar 8, 7, 6, 5, 4, 3. Va, es eso, mi gente. Y eso es lo mismo que les dije. El valor en Solana. ¿Va? Eso. Eso es principalmente es eso. Ya aquí pueden controlar por dólares o por porcentaje. Y este buy target line es que eligen, ¿no? El más cercano entre estos dos. O sea, si he puesto aquí $10, acá $9, cuando baje a $9 el market cap, entonces se va a realizar en $10. Por eso está aquí 11.25. ¿Ven? Está igual que pusimos ¿en cuál? En este. En este, ¿ven? 11.25 es esto. ¿Ven? O sea, esta casa, uno de estos dos. El que esté más cercano para realizar la orden. ¿Ya? Eso es mi gente. Ahora, esto 24 horas, ¿qué significa? Pues significa que tu orden va a estar por 24 horas. Si tú quieres que esté por 2 días, 48 horas. Yo solo quiero que esté mi orden a 2 horas. Tal vez después baje más, voy a ver así. Ya, 2 horas.
Se va a crear tu orden acá, va a estar 2 horas. Pasa las 2 horas, se va a cancelar tu orden. ¿Ya? Es eso. Eso es. Y solo haces clic en crear orden y te va a crear la orden. Solo es eso, mi gente. ¿Ya? Bueno, y acá ya saben ustedes, ¿no? Ya les expliqué esto. Ya saben, todo eso. ¿Va? Ahora vamos a las ventas. Vamos a ver el stop loss. ¿Qué es el stop loss, mi gente? El stop loss es cuando... Al son cacho, voy a buscar esto. Ya. El stop loss es cuando pones un monto de pérdida que puedes tolerar. ¿Ya? Por ejemplo, tú pones $10. Yo quiero máximo perder $9 y que se cierre mi operación. ¿Sí? Eso es el stop loss, ¿va? Eso es sencillamente es eso. El take profit es configurar ganancias. Va, por ejemplo, de $10 yo quiero un $20 ganar. Máximo y ya. Quiero que se de mi compra. Entonces, aquí puedes configurar eso. O sea, $10 a $20 y se va a cesar. Va, es eso, mi gente. Eso es. Ahorita vamos a explicar mucho mejor. Pero bueno, aquí están las mejores opciones. Las mejores, pues. Las mismas opciones de dato. Miren, aquí en 20%. Esto ya les expliqué, ¿no ve? DC se va a vender $18. Depende del market cap. Por ejemplo, ustedes, a ver, compran aquí. Por ejemplo, la gráfica está así, o en esta, ¿sí? Para que entiendan mejor aquí, miren. Aquí, sube aquí. Compran aquí, entonces. Van a comprar acá. Y el stop loss van a poner el 20%. Digamos, ¿no? Depende del market cap. Vamos acá. Market cap B. Entonces, si esto baja un 20%, digamos que ahí es, se va a cancelar todo, se va a cesar. O sea, lo va a vender lo que has comprado, ¿ya? Pero si baja 10%, 17%, no lo va a vender. Es eso, ¿ya? Eso es stop loss. Eso vas a definir aquí, 20%, 40% y antes más abajo, no vas a tolerar más abajo. Así, depende del market cap, ¿va? Ahora, este sell amount es la venta que quieres realizar. O sea, de tu suministro de tokens, ¿cuántos quieres vender? Obviamente 100% va a ser todos, ¿no? ¿Quieres vender la mitad? 50%. Entonces si pones acá una orden, si baja a 20% como pusimos, se va a vender los 50%. ¿Va? Es eso. Eso sencillamente es eso. Y esto ya les dije, expirar en 24 horas, también ya saben esto. Ahora, el Take Profit. El Take Profit hace lo mismo, pero al revés. Como les dije, esto es de ganancias, ¿va? Y esto se calcula por la subida. ¿Ven? X ve un porcentaje de subida. Acá también de subida, todo eso de subida, ¿va? Entonces, si aquí ponen 20%, ustedes van a venderlo cuando suba un 20%, ¿ya? Por ejemplo, está aquí la gráfica, no sube. Compran aquí. Ponen, ya saben que quiero un 50% de ganancias de lo que puse y que se cierre ahí. Y si el mercado sube un 50%, así aunque baje, sube, 50% al final, entonces te vas a dar tu compra y vas a tener ganancias del 50%, ¿no? Es eso. Eso es mi gente. 50% para arriba. Va, aquí te indica cuánto market cap tiene que llegar para eso. Va. Pero si llega, por ejemplo, a 49%, sube a 49%, pero luego baja, no se va a cesar tu compra. ¿Va? Es eso es mi gente. Así que ya saben cómo funciona esta parte. Sencillamente eso, pueden utilizar esto o esto y así, ¿no? Y Sell Amount es el monto en el que quieres vender. Ya saben esto también, ¿va?
100%, si sube un 50% quieren vender todo más sus ganancias, pues ponen 100%. ¿Va? Eso. Eso. Ahora también eh, es bueno manejar esto. Solo se tienen que fijar cuánto van a poner en cada uno. Va, por ejemplo, aquí está la gráfica. Yo compro aquí. Es peligroso, dices, no, ya, un stop loss hasta aquí abajo voy a aguantar y un take profit hasta acá arriba. Ya, listo. Así nomás. Si sube, se cierra. Si baja, se cierra ahí. Este stop loss sirve para que se cierre antes de que baje más. ¿Ya? Es eso. Y esto también ya les dije en otro video. Ya saben. Y bueno, pues en Bull también y este sell también. Este insta sell también ya les expliqué. Es para no confirmar la transacción, ¿va? Es eso. Bueno, gente, eso sería todo por el video de hoy. Espero les haya gustado, espero les sirva. No olviden darle like y suscribirse para más videos así. Nos vemos en el próximo tutorial de Photon y espero les esté gustando esta serie de Photon. Bueno, mi gente, nos vemos en el siguiente video. Chao.